Valentina, de 8 años, reparó el motor del yate del millonario en minutos. Él quiso pagarle, pero cuando vio el anillo dorado en su pequeño dedo, se desplomó llorando. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el puerto deportivo más exclusivo de la costa, donde los yates millonarios se mecían suavemente en sus amarres como joyas flotantes. El aire olía a sal marina mezclado con gasolina y dinero, mucho dinero. Era un mundo donde cada embarcación costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en toda una vida, un universo de lujo donde solo los más privilegiados tenían derecho a existir. Alejandro Mendoza, de 40 años y dueño de una fortuna que se contaba en cifras astronómicas, estaba parado en el muelle número 12, observando su yate de 30 metros con una expresión que mezclaba desesperación y furia contenida. El Esperanza Dorada era su orgullo, una obra maestra de la ingeniería naval alemana que había comprado como regalo para sí mismo después de cerrar el negocio más importante de su carrera. Pero ahora, la embarcación que debería llevarlo a una reunión crucial con inversionistas europeos se había convertido en un monumento a su frustración. El motor principal había dejado de funcionar esa mañana, justo cuando se preparaba para zarpar hacia aguas internacionales, donde firmaría contratos que multiplicarían su imperio. 3 técnicos especializados habían intentado repararlo durante las últimas 4 horas, y los 3 habían salido de la sala de máquinas con la misma expresión derrotada y las mismas excusas. Es un problema complejo, señor Mendoza. Necesitamos pedir piezas especiales. Será cuestión de semanas. ¿Semanas? Alejandro apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje de lino italiano. No tenía semanas. Los inversionistas europeos estaban esperando, y en el mundo de los negocios, las oportunidades perdidas rara vez volvían a presentarse. Su teléfono no había dejado de sonar en toda la mañana, cada llamada aumentando la presión, cada mensaje recordándole que millones de dólares dependían de que ese maldito motor funcionara. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar de la brisa marina. Durante toda su vida, Alejandro había logrado resolver cualquier problema con dinero, influencias o contactos. Pero ahora, frente a un simple motor averiado, se sentía completamente impotente. Era un recordatorio humillante de que, por más rica que fuera una persona, algunas cosas simplemente no se podían comprar. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de no más de 8 años, caminaba lentamente por el muelle con una confianza que contrastaba dramáticamente con su apariencia. Llevaba una ropa sencilla y gastada, unos pantalones de mezclilla con parches en las rodillas y una camiseta que alguna vez había sido blanca, pero que ahora tenía manchas de grasa y aceite. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas despeinadas, y en sus manos pequeñas llevaba una caja de herramientas que parecía demasiado pesada para su frágil constitución. Lo que más llamó la atención de Alejandro no fue su apariencia humilde, sino la forma en que observaba los yates. Sus ojos oscuros se movían con la precisión de un experto, deteniéndose en detalles técnicos que la mayoría de los adultos ni siquiera notarían. Miraba las líneas de los cascos, observaba los sistemas de ventilación, estudiaba las antenas de comunicación. Era como si estuviera leyendo cada embarcación como si fuera un libro abierto. La niña se detuvo frente a la Esperanza Dorada y ladeó la cabeza escuchando atentamente. Alejandro frunció el ceño, preguntándose qué diablos podía estar haciendo una niña de la calle en el puerto más exclusivo de la ciudad. La seguridad era estricta y no cualquiera podía entrar. Pero antes de que pudiera llamar a los guardias, la pequeña se acercó a él con pasos decididos. «Señor», dijo con una voz clara y segura que no correspondía para nada con su edad, «su motor tiene un problema en el sistema de combustible. Puedo oírlo desde aquí». Alejandro la miró como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. Una niña de 8 años diagnosticando problemas de motor. La situación era tan absurda que por un momento no supo si reír o llamar a seguridad. «¿Perdón?», logró articular finalmente. «Su yate», repitió la niña con paciencia, como si estuviera explicando algo obvio. «El motor principal no está recibiendo combustible correctamente. Escuche ese sonido». Señaló hacia la embarcación, y efectivamente,
se podía oír un ruido irregular proveniente de la sala de máquinas. «Es el filtro de combustible. Está obstruido». La primera reacción de Alejandro fue de incredulidad total. ¿Cómo era posible que una niña de la calle supiera más sobre motores que los técnicos certificados que acababan de cobrarle una fortuna por no resolver nada? Pero había algo en la seguridad con la que hablaba, en la forma precisa en que había identificado el problema, que lo hizo dudar. «¿Tú sabes de motores?», preguntó sin poder ocultar el escepticismo en su voz. La niña asintió con seriedad. «Mi abuelo me enseñó. Trabajó toda su vida reparando barcos en el puerto viejo. Antes de que se pusiera muy enfermo, pasábamos las tardes arreglando motores juntos». Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho al escuchar la tristeza velada en la voz de la pequeña cuando mencionó a su abuelo. Pero la desesperación de su situación era más fuerte que cualquier sentimiento de compasión. «Mira, pequeña», comenzó, adoptando el tono condescendiente que usaba con empleados incompetentes. «Agradezco tu interés, pero esto es un yate de varios millones de dólares con tecnología muy avanzada. No es algo que... ¿Puedo verlo?», interrumpió la niña, ignorando completamente su intento de despedirla. «Solo necesito 5 minutos para confirmar qué tiene». La audacia de la pequeña lo dejó sin palabras. Durante toda su vida, Alejandro había estado acostumbrado a que las personas lo trataran con deferencia, especialmente cuando se daban cuenta de quién era y cuánto dinero tenía. Pero esta niña lo estaba mirando directamente a los ojos, sin intimidación, sin reverencia, como si fuera simplemente otro adulto con un problema que ella podía resolver. El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era su asistente, recordándole que los inversionistas europeos estaban esperando y que ya había perdido una ventana crucial de tiempo. La presión en su pecho aumentó. Miró a la niña, que lo observaba con paciencia infinita, y luego hacia su yate inmóvil. «Está bien», dijo finalmente, más por desesperación que por convicción. «5 minutos. Pero si tocas algo que no debes, no romperé nada», prometió la niña con una sonrisa que iluminó su rostro manchado de grasa. «Soy muy cuidadosa». Subieron a bordo del yate y Alejandro se sintió ridículo guiando a una niña de 8 años hacia la sala de máquinas más sofisticada que el dinero podía comprar. El Esperanza Dorada tenía tecnología de punta, sistemas computarizados que la mayoría de los técnicos necesitaban manuales para entender. Y aquí estaba él, permitiendo que una pequeña de la calle examinara su inversión de varios millones. La sala de máquinas era un templo de acero inoxidable y precisión alemana. Motores gemelos de 1000 caballos de fuerza cada uno, sistemas de navegación por satélite, generadores auxiliares, tanques de combustible de última generación. Era el corazón tecnológico de una embarcación que representaba la cúspide de la ingeniería naval moderna. La niña entró como si hubiera estado allí 1000 veces antes. Sus ojos pequeños recorrieron cada componente con la familiaridad de un mecánico veterano. Se acercó al motor principal, puso su oído contra diferentes partes del sistema, observó las mangueras de combustible, revisó las conexiones eléctricas. «Aquí está», murmuró, señalando hacia una sección específica del sistema de alimentación. «El filtro de combustible está completamente tapado. ¿Ve esta válvula? Debería tener presión constante, pero está fluctuando». Alejandro se acercó, aunque no tenía la menor idea de qué estaba mirando. Para él, todo ese laberinto de tubos y cables era un misterio absoluto, pero la niña se movía entre los componentes como si fuera su segundo hogar. «¿Tiene herramientas a bordo?», preguntó, abriendo su propia caja con movimientos expertos. «Hay un kit de emergencia en ese compartimento», respondió Alejandro, señalando hacia un armario cerrado. La niña asintió y comenzó a trabajar. Lo que Alejandro presenció durante los siguientes 20 minutos desafió todo lo que creía saber sobre capacidades humanas. La pequeña se movía con una precisión y confianza que hubiera envidiado cualquier técnico profesional. Sus manos diminutas manejaban herramientas con una destreza que parecía imposible para su edad. Primero, desconectó cuidadosamente las líneas de combustible, usando trapos para evitar derrames. Luego, removió el filtro obstruido con movimientos que evidenciaban años de práctica. El filtro estaba completamente negro,
tapado con residuos que impedían el paso normal del combustible. ¿Ve?, le mostró el filtro sucio. Por eso el motor no recibía combustible suficiente. Este filtro debería cambiarse cada 100 horas de navegación, pero parece que nadie lo ha revisado en mucho tiempo. Alejandro sintió una mezcla de asombro y vergüenza. Él, que presumía de tener el yate mejor mantenido de la marina, había sido negligente con el mantenimiento básico. La niña había identificado en 5 minutos lo que 3 técnicos certificados no habían podido resolver en 4 horas. ¿Tiene un filtro de repuesto?, preguntó la pequeña, aunque ya estaba buscando en los compartimentos de mantenimiento. Debería haber repuestos en esa caja verde, respondió Alejandro, aún incrédulo por lo que estaba presenciando. La niña encontró el filtro nuevo y procedió a instalarlo con movimientos fluidos y seguros. Reconectó todas las líneas, verificó cada conexión 2 veces, limpió cuidadosamente cualquier rastro de combustible derramado. Trabajaba con una concentración absoluta, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. «Listo», anunció finalmente, cerrando su caja de herramientas. «Pruebe el motor ahora». Alejandro se dirigió hacia el panel de control con el corazón latiéndole aceleradamente. Presionó el botón de encendido del motor principal y el rugido poderoso y uniforme llenó la sala de máquinas. El motor funcionaba perfectamente, con la suavidad y potencia que debería tener una máquina de esa calidad. «No puede ser», murmuró, observando los indicadores que mostraban presión perfecta, temperatura normal, todos los parámetros en verde. «El combustible ahora fluye correctamente», explicó la niña con naturalidad. «Solo recuerde cambiar ese filtro cada 100 horas de uso. Es mantenimiento básico». Alejandro apagó el motor y se volvió hacia la pequeña con una expresión que mezclaba gratitud, asombro y algo parecido al respeto. Esta niña de 8 años había logrado en 20 minutos lo que técnicos profesionales no habían podido hacer en toda la mañana. «Esto es increíble», logró decir finalmente. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?». La expresión de la niña se ensombreció ligeramente. «Mi abuelo me enseñó. Decía que las manos pequeñas podían llegar a lugares donde las grandes no podían. Trabajamos juntos hasta que se enfermó mucho». «¿Tu abuelo está vivo?», preguntó Alejandro con cuidado. La niña negó con la cabeza, manteniendo la compostura, pero con una tristeza profunda en sus ojos oscuros. «Se fue hace 3 meses, pero antes me enseñó todo lo que sabía. Decía que algún día iba a ser la mejor mecánica naval del mundo». Alejandro sintió una opresión en el pecho, la determinación en la voz de la niña, la forma en que hablaba de su abuelo fallecido, la maestría con la que había reparado el motor. Todo se combinaba en una imagen que lo conmovía de una manera que no había experimentado en años. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Valentina», respondió la niña limpiando sus manos en un trapo con movimientos automáticos. «Valentina Morales». «Mucho gusto, Valentina. Yo soy Alejandro Mendoza». «Lo sé», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Todo el mundo en el puerto sabe quién es usted, el hombre más rico de la ciudad». Alejandro se sintió extrañamente incómodo con esa descripción viniendo de una niña que obviamente vivía en condiciones muy diferentes a las suyas. Alcanzó su billetera, dispuesto a darle todo el efectivo que llevaba encima. Después de lo que había hecho, se merecía una recompensa generosa. «Toma», dijo, extendiendo varios billetes grandes. «Esto es por tu trabajo, te lo has ganado». Pero Valentina retrocedió negando con la cabeza. «No, señor, no quiero dinero». «¿Cómo que no quieres dinero?». Alejandro estaba genuinamente confundido. «Has reparado mi yate. Has resuelto un problema que me habría costado semanas solucionar. Tienes derecho a una compensación». «Me gustó ayudarlo», dijo la niña con sinceridad. «Mi abuelo siempre decía que usar nuestro talento para ayudar a otros es la recompensa más grande». La simplicidad y pureza de esa respuesta golpearon a Alejandro como un martillo. Aquí estaba una niña que vivía evidentemente en la pobreza, que acababa de realizar un trabajo que valía miles de dólares y rechazaba el pago porque había encontrado satisfacción en ayudar. «Pero Valentina», insistió, «seguramente necesitas el dinero para comida, para...». «Estoy bien», lo interrumpió suavemente. «La abuela Carmen me cuida. Tenemos suficiente». Fue en ese momento, mientras Alejandro observaba a esta extraordinaria niña,
rechazar su dinero con una dignidad que la mayoría de los adultos nunca alcanzarían, que su mirada se posó en la mano izquierda de Valentina. En su dedo anular, demasiado grande para su mano pequeña, brillaba un anillo dorado delicado. Era un anillo de mujer, obviamente, algo que la niña llevaba como un tesoro precioso. Tenía un diseño único, con pequeños diamantes incrustados formando una flor, y en el centro, una esmeralda pequeña pero perfecta. Alejandro sintió que el mundo se detuvo. Conocía ese anillo. Lo había visto miles de veces en sus sueños, en sus pesadillas, en los recuerdos que trataba desesperadamente de enterrar. Era un anillo que él mismo había elegido, que había pagado con el primer dinero importante que ganó en los negocios, que había entregado con manos temblorosas y un corazón lleno de amor y esperanza. «Tu anillo», murmuró, su voz apenas un susurro. Valentina miró hacia abajo, tocando inconscientemente la joya con su otra mano. «Era de mi mamá», dijo con ternura. «Es lo único que me queda de ella». Las piernas de Alejandro flaquearon. Se apoyó contra la pared de la sala de máquinas, sintiendo cómo el aire parecía espesarse a su alrededor. No podía ser una coincidencia, no podía ser que después de 9 años, después de tanto dolor y tanta culpa, el destino pusiera frente a él a una niña llevando el anillo que él había dado a Carla. ¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta, aunque su corazón ya se había quebrado en 1000 pedazos. «Carla», respondió Valentina con una sonrisa triste. «Carla Morales. Murió cuando yo tenía 4 años». El mundo de Alejandro se desplomó. Carla. Su Carla. La mujer a quien había amado con una intensidad que lo consumía, a quien había perdido por la crueldad de su propia familia, a quien había buscado desesperadamente durante años sin éxito. Carla, que había muerto sin que él supiera que existía esta niña extraordinaria, esta pequeña que llevaba sus genes, su sangre, su anillo. Valentina lo observaba con preocupación, sin entender por qué el hombre rico se había puesto pálido como la cera, por qué sus manos temblaban, por qué había lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Está bien, señor Mendoza?», preguntó con genuina preocupación. Alejandro no podía hablar, no podía respirar. Toda su vida, todo su éxito, toda su fortuna, se desvanecía ante la realización devastadora de que tenía una hija de 8 años que había estado viviendo en la pobreza mientras él acumulaba millones. Una hija que había heredado el talento mecánico de la familia, que trabajaba con sus pequeñas manos para sobrevivir, que llevaba el anillo de la única mujer que había amado de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de alegría y dolor mezcladas, lágrimas de 9 años de culpa y remordimiento que finalmente encontraban liberación. «Valentina», logró susurrar, su voz quebrada por la emoción. «Tengo que contarte algo muy importante sobre ese anillo». Valentina retrocedió un paso, asustada por la intensidad de la emoción que veía en el rostro de Alejandro. El hombre poderoso, que minutos antes controlaba todo a su alrededor, ahora temblaba como una hoja, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ella nunca había visto a un adulto llorar así, con esa mezcla de dolor y desesperación que parecía salir desde lo más profundo de su alma. «Señor Mendoza», murmuró con su voz infantil llena de preocupación, «¿está enfermo? ¿Necesita que llame a alguien?». Alejandro se pasó las manos por el rostro, tratando de recomponerse, pero las lágrimas seguían brotando sin control. 9 años de culpa, de búsquedas infructuosas, de noches de insomnio preguntándose qué había sido de Carla, se estrellaban contra él como una avalancha emocional que no podía detener. «Valentina», logró decir con voz quebrada, «ese anillo. Yo conozco ese anillo». La niña bajó la mirada hacia su mano izquierda, donde el anillo dorado brillaba bajo las luces de la sala de máquinas. Era demasiado grande para sus dedos pequeños, pero lo llevaba con tanto cariño que se había acostumbrado a ajustarlo constantemente para que no se cayera. «¿Lo conoce?», preguntó con curiosidad inocente. «Pero si era de mi mamá. Ella lo tenía desde antes de que yo naciera». Cada palabra de Valentina era como una puñalada en el corazón de Alejandro. Sí, Carla lo había tenido desde antes de que Valentina naciera, porque él se lo había dado cuando descubrieron que estaban esperando un hijo.
Un hijo que él nunca conoció, que creció sin padre mientras él construía su imperio sin saber que tenía una familia. «Siéntate aquí, pequeña», le dijo suavemente, señalando una caja de herramientas que hacía las veces de asiento improvisado. «Tengo que contarte una historia muy importante». Valentina obedeció, aunque sus ojos grandes y oscuros lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Su instinto infantil le decía que algo muy grande estaba por suceder, algo que cambiaría su mundo para siempre. Alejandro tomó una respiración profunda, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar una situación que él mismo aún no podía procesar completamente. ¿Cómo le dices a una niña de 8 años que su madre tuvo una historia de amor imposible? ¿Cómo le explicas que el hombre frente a ella podría ser su padre? Hace 9 años, comenzó con voz temblorosa, yo conocí a una mujer extraordinaria. Se llamaba Carla Morales. Los ojos de Valentina se iluminaron al escuchar el nombre de su madre. ¿Usted conocía a mi mamá? Sí, susurró Alejandro, sintiendo cómo su garganta se cerraba. La conocía muy bien. De hecho, la amaba más que a nada en el mundo. La confesión salió de sus labios como un lamento, cargada de años de dolor reprimido. Valentina ladeó la cabeza, tratando de entender las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Pero usted es rico», dijo con la lógica simple de una niña. «Y mi mamá era pobre. La abuela Carmen dice que éramos muy pobres». «Tienes razón», asintió Alejandro con una sonrisa amarga. «Yo era rico, y tu mamá venía de una familia humilde. Y esa maldita diferencia fue lo que lo arruinó todo». Se sentó en el suelo frente a Valentina, poniéndose a su altura, necesitando mirarla directamente a los ojos mientras le contaba la historia que había mantenido enterrada durante casi una década. «Tu mamá trabajaba en una cafetería cerca de mi oficina», comenzó, su voz tomando un tono nostálgico. «Yo iba ahí todos los días a desayunar antes de las reuniones importantes. Era joven entonces. Acababa de heredar los negocios de mi padre y me sentía como si el mundo entero estuviera sobre mis hombros». Los recuerdos lo golpearon con una fuerza inesperada. Carla detrás del mostrador, con su sonrisa tímida y sus ojos que brillaban cuando lo veía entrar. La forma en que se sonrojaba cuando él le hacía preguntas más allá del pedido de café. Cómo poco a poco, día tras día, esas conversaciones breves se convirtieron en el momento más esperado de su jornada. «Tu mamá era especial», continuó, la voz cargada de emoción. «Tenía esta forma de ver el mundo que me fascinaba. Era inteligente, divertida, bondadosa. Cuando hablaba conmigo no veía al heredero millonario. Me veía a mí, solo a mí». «¿Se enamoraron?», preguntó Valentina con la curiosidad directa de la infancia. «Sí», respondió Alejandro sin vacilación. «Nos enamoramos perdidamente. Al principio traté de mantener distancia. Sabía que nuestros mundos eran diferentes, pero no pude resistirme. Carla tenía algo que ninguna mujer de mi círculo social tenía: autenticidad pura». Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala de máquinas, como si el movimiento pudiera ayudarlo a organizar los recuerdos dolorosos que estaba reviviendo. «Comenzamos a vernos en secreto», continuó. «Yo sabía que mi familia no lo aprobaría, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida era genuinamente feliz. Tu mamá me enseñó a ver la belleza en las cosas simples, a disfrutar de una conversación sin agenda oculta, de una risa sin cálculos detrás». «¿Por qué en secreto?», preguntó Valentina frunciendo el ceño. La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. ¿Cómo explicarle a una niña las crueldades del clasismo, los prejuicios de una familia que valoraba más el linaje que el amor? Mi familia tenía ideas muy estrictas sobre con quién debía estar», dijo cuidadosamente. «Querían que me casara con alguien de nuestro mismo nivel económico, alguien que pudiera aportar más dinero y conexiones al negocio familiar». «Eso es tonto», declaró Valentina con la honestidad brutal de la infancia. «El dinero no hace que las personas sean buenas o malas. Tienes razón, pequeña. Pero yo era joven y cobarde. Debería haber defendido nuestro amor desde el principio, pero tenía miedo de perder todo lo que mi familia había construido». Alejandro se detuvo frente a Valentina y con manos temblorosas señaló el anillo en su dedo. «Después de 6 meses juntos, le di ese anillo a tu mamá».
Le propuse matrimonio en el parque donde solíamos encontrarnos. Era un día de primavera, había flores por todas partes, y cuando ella dijo que sí, fue el momento más feliz de mi vida. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas al imaginar a su madre recibiendo el anillo que ahora ella llevaba. ¿Se casaron? La expresión de Alejandro se ensombreció hasta convertirse en pura agonía. No, no nos casamos, porque descubrimos que tu mamá estaba embarazada. El aire en la sala de máquinas se volvió denso. Valentina lo miró con ojos muy abiertos, su mente infantil comenzando a atar cabos que la llevarían a una conclusión devastadora. Cuando Carla me dijo que iba a tener un bebé, continuó Alejandro, las palabras saliendo como confesiones arrancadas a la fuerza. Yo estaba eufórico, iba a ser padre, íbamos a formar una familia. Por primera vez veía un futuro que no estaba dictado por las expectativas de otros. ¿Qué pasó?, susurró Valentina, aunque parte de ella ya temía la respuesta. Mi madre lo descubrió. Las palabras salieron como veneno de los labios de Alejandro. No sé cómo, pero se enteró de la relación, del embarazo, de todo, y decidió que no podía permitir que el heredero de la familia Mendoza se ensuciara, casándose con una mesera pobre. La furia que había estado contenida durante 9 años comenzó a filtrarse en la voz de Alejandro. La traición de su propia familia, la manipulación, la crueldad calculada con la que habían destruido su felicidad. Una noche, mientras yo estaba en un viaje de negocios que mi madre había organizado estratégicamente, ella y mis tíos fueron a ver a tu mamá. Valentina se tensó, sintiendo instintivamente que algo terrible estaba por venir. Le dijeron que yo no la amaba realmente, continuó Alejandro, cada palabra una tortura, que solo había sido una diversión pasajera, que nunca me casaría con alguien de su clase social. Le ofrecieron dinero para que desapareciera de mi vida. Pero eso no era cierto, exclamó Valentina, saltando de su asiento improvisado. No, no era cierto, confirmó Alejandro, las lágrimas volviendo a brotar. Pero ellos fueron muy convincentes. Le mostraron fotos de mí con otras mujeres de la alta sociedad, tomadas fuera de contexto. Le dijeron que el bebé sería un problema para mi carrera, que nunca lo reconocería. La pequeña mente de Valentina estaba procesando información que era demasiado compleja y dolorosa para su edad, pero su inteligencia natural la llevaba inexorablemente hacia la verdad. ¿El bebé era yo?, preguntó con voz muy pequeña. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manitas entre las suyas. El anillo dorado presionaba contra sus palmas, un recordatorio físico de todo lo que había perdido. Sí, mi niña, susurró, su voz quebrada por la emoción. El bebé eras tú eres mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miró fijamente, como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Su mundo entero, todo lo que creía saber sobre su vida, se había invertido en una sola frase. ¿Usted es mi papá?, preguntó finalmente, su voz tan baja que apenas era audible. Sí, confirmó Alejandro, sollozando abiertamente. Soy tu papá. Y no he pasado un solo día de estos 8 años sin pensar en ti y en tu mamá. Valentina se bajó de la caja de herramientas y se alejó unos pasos, necesitando espacio para procesar esta revelación que cambiaba todo. Su padre no era un hombre que había abandonado a su madre por cobardía o falta de amor. Su padre era este hombre rico que lloraba frente a ella, que había sido víctima de la manipulación de su propia familia. ¿Qué pasó con mi mamá?, preguntó, aunque parte de ella ya conocía el final de la historia. Alejandro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse para contarle el resto. Cuando regresé del viaje, Carla había desaparecido. No dejó ninguna nota, ningún rastro. Mi familia me dijo que había tomado el dinero y se había ido, que había demostrado que solo estaba interesada en mi fortuna. Pero usted no les creyó, dijo Valentina, más como afirmación que como pregunta. Al principio sí, admitió Alejandro con vergüenza. La desaparición tan repentina, sin explicaciones, durante unas semanas creí que tal vez habían tenido razón sobre sus intenciones. Se pasó las manos por el cabello, reviviendo la confusión y el dolor de aquellos días terribles. Pero luego comencé a encontrar inconsistencias en la historia de mi familia, pequeños detalles que no cuadraban, y sobre todo no podía reconciliar la Carla que conocía, la mujer dulce y auténtica,
de la que me había enamorado, con alguien que tomaría dinero y desaparecería sin más. ¿La buscó?, preguntó Valentina. Durante años, respondió Alejandro con intensidad. Contraté investigadores privados, revisé registros, seguí cada pista posible, pero Carla había desaparecido completamente. Era como si se hubiera evaporado del mundo. La frustración de aquellos años de búsqueda infructuosa volvió a él con toda su fuerza. Las noches sin dormir, la esperanza que renacía con cada nueva pista, solo para morir cuando resultaba ser otro callejón sin salida. No fue hasta hace 3 años que logré que uno de mis tíos, en su lecho de muerte, me confesara parte de la verdad. Continuó, su voz endureciéndose. Me dijo que habían amenazado a tu mamá, que le habían dicho que si no desaparecía, harían que perdiera su trabajo, que su familia no podría conseguir empleo en ningún lugar de la ciudad. Valentina sintió una oleada de furia hacia estas personas que no conocía, pero que habían destruido la vida de su madre. ¿Por eso se fue? Sí, tu mamá se fue porque la convencieron de que era lo mejor para todos, especialmente para ti. Alejandro tomó las manos de Valentina nuevamente, pero nunca, jamás, dejó de amarme, y yo nunca dejé de amarla a ella. ¿Cómo sabe eso?, preguntó la niña. Alejandro sonrió tristemente. Porque se llevó el anillo. Si realmente hubiera querido olvidarme, lo habría dejado atrás, pero se lo llevó y te lo dio a ti. Es su forma de decirte que, sin importar lo que pasó, nuestro amor fue real. Valentina miró el anillo en su dedo con nueva comprensión. No era solo una joya bonita que había pertenecido a su madre. Era un símbolo de un amor verdadero que había sido destruido por la crueldad y los prejuicios. ¿Por qué nunca me encontró?, preguntó, y había un dejo de dolor en su voz infantil. La pregunta golpeó a Alejandro en el pecho. Era la pregunta que más temía, porque la respuesta revelaba su mayor fracaso como padre, porque no busqué lo suficiente en los lugares correctos, admitió con honestidad brutal. Busqué en hoteles caros, en ciudades grandes, en lugares donde pensé que alguien con dinero se escondería. Nunca se me ocurrió buscar en barrios humildes, en comunidades pequeñas donde alguien podría empezar de nuevo con muy poco. Se golpeó la frente con frustración. Tu mamá era inteligente. Sabía que yo buscaría en los lugares obvios, así que se fue a donde yo nunca pensaría en mirar. Al barrio de la abuela Carmen, murmuró Valentina. Exactamente. Y allí vivieron ustedes durante años, a menos de 1 hora de donde yo pasaba todos mis días, sin que yo lo supiera. El peso de esa revelación los golpeó a ambos. Habían estado tan cerca geográficamente, pero separados por mundos completamente diferentes. Alejandro construyendo su imperio en los rascacielos del centro, mientras su hija crecía en los barrios populares de la periferia. ¿Cómo murió mi mamá?, preguntó Valentina, aunque la pregunta le dolía hacer. Alejandro cerró los ojos, preparándose para compartir el dolor más profundo. Según lo que he podido investigar después de encontrarte hoy, tu mamá se enfermó cuando tenías 4 años. Una condición complicada de salud que requería tratamiento costoso. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Si yo hubiera estado allí, si hubiera sabido, podría haberla salvado. Tenía el dinero, los contactos, los mejores médicos. No es su culpa, dijo Valentina con una sabiduría que superaba su edad. Usted no sabía. Y mi mamá tomó la decisión que creyó correcta en ese momento. La generosidad y madurez emocional de esta niña de 8 años dejaron a Alejandro sin palabras. Aquí estaba su hija, que había perdido a su madre por culpa indirecta de la crueldad de su familia, consolándolo a él. Valentina, dijo con voz temblorosa, quiero que sepas que si hubiera sabido de tu existencia, habría movido cielo y tierra para estar contigo. Habría desafiado a toda mi familia, habría renunciado a todo mi dinero si fuera necesario. ¿Y ahora?, preguntó ella con ojos esperanzados. ¿Ahora que sabe que existo? Alejandro se puso de pie y extendió su mano hacia ella, una invitación y una promesa. Ahora voy a compensar cada día perdido, declaró con una determinación férrea. Voy a ser el papá que debería haber sido desde el principio, y voy a asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por nada. Valentina miró la mano extendida, luego el rostro de este hombre que acababa de revelar ser su padre. Después de 8 años preguntándose sobre su papá, después de imaginar 1000 historias diferentes sobre por qué no estaba con ellas,
Finalmente tenía respuestas. Lentamente, puso su pequeña mano en la de él. ¿Esto significa que ya no tendré que vivir con la abuela Carmen?, preguntó con preocupación. Significa, dijo Alejandro, apretando suavemente su mano, que tendrás todas las opciones del mundo, pero nunca te separaré de las personas que te han cuidado y amado todos estos años. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación devastadora, Valentina sonrió. Era una sonrisa tímida, llena de esperanza cautelosa, pero una sonrisa al fin. ¿Puedo seguir arreglando motores?, preguntó. Alejandro se rió a través de las lágrimas, abrumado por el amor instantáneo que sentía por esta pequeña extraordinaria que había heredado no solo su sangre, sino aparentemente su determinación y su inteligencia. Pequeña, dijo levantándola en sus brazos por primera vez en su vida, puedes hacer cualquier cosa que quieras en este mundo. Y yo voy a estar aquí para apoyarte en cada paso del camino. Mientras salían juntos de la sala de máquinas de la Esperanza Dorada, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre de negocios exitoso, era padre, y tenía 8 años de amor que recuperar. Los días que siguieron al encuentro en el yate fueron los más intensos y complicados en la vida de Alejandro Mendoza. Por primera vez en sus 40 años, el hombre que controlaba imperios empresariales se sentía completamente perdido. Tenía una hija de 8 años que había crecido sin él, que había aprendido a sobrevivir en un mundo que él apenas conocía, que llevaba en su pequeño dedo el anillo que simbolizaba el amor más grande y la pérdida más devastadora de su vida. Esa primera noche, después de acompañar a Valentina de regreso al barrio donde vivía con la abuela Carmen, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto en su penthouse de lujo, caminando de un lado a otro, reviviendo cada momento de la conversación en la sala de máquinas. Las palabras de Valentina resonaban en su mente. ¿Esto significa que ya no tendré que vivir con la abuela Carmen? La preocupación en su voz había revelado tanto sobre el carácter de esta niña extraordinaria. Incluso al descubrir que tenía un padre millonario, su primera preocupación había sido por la mujer que la había criado con amor. El barrio donde vivía Valentina había sido una revelación brutal para Alejandro. Calles estrechas sin pavimentar, casas pequeñas con techos de lámina, niños jugando descalzos entre charcos de agua sucia. Era un mundo a menos de 1 hora de su oficina, pero tan distante de su realidad que podría haber estado en otro planeta. Y allí, en una casita de 2 cuartos pintada de azul desteñido, había crecido su hija. La abuela Carmen había recibido la noticia con una mezcla de shock y escepticismo comprensible. Era una mujer de 60 años, pequeña pero con una fortaleza que se notaba en cada arruga de su rostro, curtido por el trabajo duro. Había criado a Valentina desde que Carla murió, trabajando dobles turnos, limpiando oficinas para pagar la comida y los gastos básicos. Cuando Alejandro le explicó quién era y mostró las fotos que conservaba de él y Carla juntos, la anciana había llorado con una intensidad que lo destrozó. «Carla me habló de usted», había susurrado la abuela Carmen, secándose las lágrimas con un pañuelo gastado. «Hasta el último día lo amó, pero estaba convencida de que usted no querría saber nada de la niña». Esas palabras habían golpeado a Alejandro como balas. Carla había muerto creyendo que él no querría a su hija, que el amor que habían compartido no había sido suficientemente fuerte para superar las diferencias de clase. La manipulación de su familia había sido tan perfecta, tan cruel, que había logrado convencer a la mujer que amaba de que él era capaz de abandonar a su propio hijo. Ahora, 3 días después de ese encuentro que había cambiado todo, Alejandro estaba parado frente al espejo de su baño de mármol, preparándose para el día más importante de su vida. Hoy iba a buscar a Valentina para llevarla a conocer su verdadero mundo, pero antes tenía una confrontación pendiente que había evitado durante 9 años. Su madre, Esperanza Mendoza, vivía en la mansión familiar en las colinas más exclusivas de la ciudad. Era una mujer de 70 años que había dedicado su vida a mantener el estatus social de la familia, a preservar la pureza del linaje, a asegurarse de que los Mendoza siguieran siendo sinónimo de poder y prestigio. Había sido bella en su juventud y aún conservaba esa elegancia fría
que intimidaba a cualquiera que no perteneciera a su círculo social. Alejandro condujo hasta la mansión con las manos apretadas en el volante, sintiendo cómo la furia que había contenido durante años finalmente encontraba una salida. El portón de hierro forjado se abrió automáticamente al reconocer su automóvil y avanzó por el sendero de adoquines que llevaba a la entrada principal. Los jardines estaban impecables como siempre, mantenidos por un ejército de jardineros que su madre apenas reconocía como seres humanos. Esperanza Mendoza estaba tomando té en la terraza cuando él llegó, rodeada del lujo silencioso que había definido toda su existencia. Alzó la vista cuando escuchó sus pasos y una sonrisa automática se dibujó en sus labios perfectamente maquillados. Alejandro, querido, qué sorpresa tan agradable. No esperaba tu visita. Tenemos que hablar, madre, dijo él sin preámbulos, su voz cargada de una tensión que ella no había escuchado antes. Esperanza frunció levemente el ceño, pero mantuvo su compostura aristocrática. Por supuesto, siéntate. ¿Quieres té? María puede traer otra taza. No quiero té, replicó Alejandro, manteniéndose de pie. Quiero que me expliques qué le dijiste a Carla Morales hace 9 años. El cambio en la expresión de su madre fue instantáneo y revelador. La sonrisa se desvaneció, sus ojos se endurecieron y la taza de porcelana tembló ligeramente en sus manos antes de que la depositara en el platillo con cuidado calculado. No sé de qué me hablas, mintió con la práctica de décadas de manipulación. No me mientas, estalló Alejandro, su voz resonando en la terraza silenciosa. Sé que fuiste a verla, sé que la amenazaste, sé que la obligaste a desaparecer de mi vida. Esperanza se puso de pie lentamente, adoptando la postura altiva que había perfeccionado para intimidar a cualquiera que desafiara su autoridad. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia, declaró sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Esa mujer era una cazafortunas que habría destruido todo lo que hemos construido durante generaciones. Era la mujer que amaba, gritó Alejandro, años de dolor contenido explotando finalmente. Y estaba embarazada de mi hijo, de un bastardo, corrigió Esperanza con frialdad glacial. Un bastardo que habría manchado el nombre de los Mendoza para siempre. El insulto hacia su hija fue la gota que derramó el vaso. Alejandro se acercó a su madre con pasos firmes, sus ojos brillando con una furia que ella nunca había visto en él. Ese bastardo del que hablas es mi hija, siseó entre dientes. Una niña extraordinaria que ha vivido en la pobreza durante 8 años, mientras tú y yo vivíamos en el lujo, construido sobre la base de haber destruido mi única oportunidad de verdadera felicidad. Esperanza retrocedió un paso, pero su máscara de superioridad no cedía. No puedes demostrar nada. Y aunque pudieras, ¿qué importa ahora? Esa mujer está muerta, según tengo entendido. La crueldad casual con la que mencionó la muerte de Carla hizo que Alejandro sintiera náuseas. ¿Cómo había criado esta mujer sin corazón? ¿Cómo había permitido que su frialdad definiera su propia vida durante tanto tiempo? Sí, Carla está muerta, confirmó con voz quebrada. Murió sola, pobre y enferma, convencida de que yo no quería saber nada de nuestra hija. Murió odiándome por algo que nunca hice. Murió como tenía que morir, replicó Esperanza sin inmutarse, lejos de nosotros, sin contaminar nuestro linaje. Alejandro cerró los ojos, tratando de controlar el impulso de hacer algo de lo que podría arrepentirse para siempre. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en su mirada. Quiero que me digas exactamente qué le dijiste a Carla, exigió con voz peligrosamente baja. Quiero saber cada palabra, cada amenaza, cada mentira que usaste para destruir mi vida. Esperanza se rió con desdén. ¿Para qué? ¿Para castigarte con culpa inútil? Ya pasó, Alejandro. Esa mujer se fue. Tú seguiste con tu vida, construiste tu imperio. Deberías estarme agradecido. ¡Dímelo!, rugió Alejandro, su autocontrol finalmente quebrándose. El grito resonó en toda la mansión, haciendo que varios empleados se asomaran discretamente desde las ventanas. Esperanza se sobresaltó genuinamente por primera vez en la conversación, dándose cuenta de que había subestimado la profundidad de la furia de su hijo. «Está bien», dijo finalmente recuperando su compostura, pero con un tono más cauteloso. «Le dije la verdad, que tú jamás te casarías con alguien de su clase social,
que el embarazo era un inconveniente que se podía resolver. ¿Qué más?, presionó Alejandro. Le mostré las fotos de ti con Isabela Romero en la gala benéfica, continuó Esperanza, como si estuviera recitando una receta de cocina. Le expliqué que ya teníamos planes para tu compromiso con una familia apropiada. Alejandro recordaba esas fotos. Isabela era la hija de un socio de negocios, y su madre los había fotografiado juntos en varios eventos sociales, siempre tratando de forzar una conexión romántica que él jamás había sentido. Fuera de contexto, esas imágenes podrían haber parecido evidencia de una relación seria. ¿Y las amenazas?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Le dije que si no desaparecía discretamente, nos aseguraríamos de que ni ella ni su familia pudieran conseguir trabajo en toda la ciudad, admitió Esperanza sin mostrar vergüenza, que destruiríamos su reputación y la de cualquiera que la ayudara. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Alejandro. Su propia madre había usado todo el poder y la influencia de la familia para aterrorizar a una mujer embarazada, para obligarla a elegir entre su amor y la supervivencia de su familia. ¿Y el dinero?, preguntó. Le ofrecí suficiente dinero para empezar una nueva vida lejos de aquí, para criar al niño sin necesidad de trabajo durante algunos años. ¿Lo tomó? Esperanza vaciló por primera vez. No inmediatamente. Dijo que no quería nuestro dinero, que solo quería hablar contigo. ¿Y qué hiciste? Le dije que tú ya habías tomado tu decisión, que me habías enviado a mí para manejar la situación porque no querías lidiar con el escándalo personalmente. La mentira final, la más cruel de todas. Carla había desaparecido creyendo que él había sido tan cobarde como para enviar a su madre a terminar la relación en lugar de enfrentarla él mismo. Finalmente tomó el dinero, continuó Esperanza. 50,000 pesos, suficiente para empezar de nuevo si era cuidadosa con los gastos. Alejandro se dejó caer en una de las sillas de hierro forjado, abrumado por la magnitud de la traición. No solo habían destruido su relación con Carla, sino que habían manipulado la situación para que pareciera que él era el villano de la historia. ¿Sabes lo que es lo más perverso de todo esto?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Que conseguiste exactamente lo que querías. Me mantuviste soltero durante todos estos años, enfocado solo en los negocios, construyendo el imperio familiar. Pero nunca me casé con ninguna de tus princesas aristocráticas. Nunca te di los nietos apropiados que tanto deseabas. Aún puedes, replicó Esperanza rápidamente. Todavía eres joven, exitoso, elegible. Podemos arreglar una introducción con... Ya tengo una hija, la interrumpió Alejandro, poniéndose de pie bruscamente. Tengo una hija de 8 años que es más inteligente, más bondadosa y más valiosa que cualquier persona en tu círculo social de parásitos. Los ojos de Esperanza se endurecieron peligrosamente. No puedes estar pensando en traer a esa niña a nuestro mundo. Piensa en el escándalo, en lo que dirán. Me importa un carajo lo que digan, declaró Alejandro con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. Valentina es mi hija y voy a darle todo lo que se merece, todo lo que debería haber tenido desde el día que nació. Valentina, repitió Esperanza con disgusto, como si el nombre mismo fuera ofensivo. Así se llama la niña. Así se llama mi hija, corrigió Alejandro con orgullo. Y vas a conocerla. Vas a pedirle perdón por lo que le hiciste a su madre. Y vas a aceptarla como parte de esta familia, o puedes considerarte sin un hijo. La amenaza colgó en el aire como una espada. Esperanza Mendoza había pasado toda su vida manipulando a las personas a través del poder, el dinero y el chantaje emocional. Pero ahora se enfrentaba a algo que no había previsto. Un hijo que finalmente había encontrado algo más importante que su aprobación. No puedes hablar en serio, murmuró, su máscara de control comenzando a resquebrajarse. Nunca he hablado más en serio en mi vida, replicó Alejandro. Durante 9 años he vivido con el vacío que tú creaste. He construido un imperio, pero he vivido sin alma. Ya no más. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral para darle una última mirada a la mujer que lo había criado. Hoy voy a buscar a Valentina para mostrarle el mundo que debería haber sido suyo desde siempre, anunció. Puede que vengas con nosotros como su abuela, o puedes quedarte aquí sola con tu dinero y tu amargura. La decisión es tuya. Esperanza se quedó sola en la terraza, viendo alejarse el automóvil de su hijo,
comprendiendo por primera vez en su vida que había jugado un juego peligroso y había perdido. Su obsesión por mantener el estatus familiar había costado lo único que realmente importaba, el amor de su hijo. Mientras tanto, Alejandro conducía hacia el barrio donde vivía Valentina, sintiendo como si fuera la primera vez en 9 años que respiraba aire verdaderamente limpio. Tenía una hija que conocer, una vida que reconstruir y 8 años de amor paternal que recuperar. Cuando llegó a la casita azul, encontró a Valentina esperándolo en el pequeño porche, vestida con su mejor ropa. Un vestido sencillo pero limpio, que la abuela Carmen había planchado con cuidado especial. En su mano pequeña llevaba una flor que había cortado del único rosal del jardín. ¿Es para mí?, preguntó Alejandro, agachándose para ponerse a su altura. «Es para su auto», explicó Valentina con seriedad. «La abuela Carmen dice que cuando visitas a alguien importante, siempre debes llevar un regalo». Alejandro sintió que su corazón se expandía en su pecho. Aquí estaba su hija, que había crecido en la pobreza, ofreciéndole la única flor hermosa de su jardín como regalo. La generosidad pura de ese gesto lo abrumó. «Gracias, princesa», murmuró, tomando la flor con reverencia. «Es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida». Valentina sonrió con timidez y por primera vez Alejandro vio en esa sonrisa un eco de la mujer que había amado más que a su propia vida. «¿Estás lista para conocer tu otro mundo?», le preguntó, extendiendo su mano. Valentina tomó su mano sin dudar y juntos caminaron hacia el automóvil que los llevaría hacia una nueva vida. Detrás de ellos, la abuela Carmen los observaba desde la ventana, llorando lágrimas de alegría y tristeza mezcladas, sabiendo que su nieta finalmente tendría todas las oportunidades que se merecía, pero temiendo perder a la pequeña que había sido su razón de vivir durante 4 años. El viaje hacia el centro de la ciudad fue una revelación para Valentina. Sus ojos grandes se maravillaban con cada edificio alto, cada automóvil lujoso, cada vista de la ciudad que se extendía como un mar de posibilidades infinitas. Alejandro la observaba por el espejo retrovisor, memorizando cada expresión de asombro, prometiéndose que nunca más su hija tendría que conformarse con migajas cuando merecía el mundo entero. «Papá», dijo Valentina de repente, y la palabra golpeó a Alejandro con la fuerza de un relámpago. Era la primera vez que lo llamaba así, y tuvo que detenerse en el semáforo para recomponerse antes de que las lágrimas le impidieran conducir. «Sí, mi amor», logró responder. «¿Cree que mi mamá habría estado feliz de saber que finalmente nos encontramos?». Alejandro giró para mirarla directamente, viendo en sus ojos oscuros la misma profundidad emocional que había enamorado en Carla. «Creo que tu mamá nos está mirando desde el cielo», dijo con convicción, «y creo que está llorando de felicidad porque su niña finalmente tiene a su papá». Valentina asintió solemnemente, tocando el anillo dorado en su dedo como si fuera un talismán que la conectara con la madre que había perdido. «Entonces, vamos a hacer que se sienta orgullosa», declaró con la determinación que había heredado de ambos padres. Alejandro sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que tenía razón. Iban a honrar la memoria de Carla construyendo la familia que ella había soñado, la vida que les había sido arrebatada por la crueldad y los prejuicios. El semáforo cambió a verde, y padre e hija continuaron su viaje hacia el futuro, llevando en el corazón el amor de una mujer que había muerto demasiado pronto, pero que había logrado unirlos a través de un simple anillo dorado que brillaba con la promesa de segundas oportunidades. 2 semanas habían pasado desde que Alejandro descubrió que Valentina era su hija, y cada día había sido una montaña rusa emocional que transformaba no solo su vida, sino su forma completa de ver el mundo. El penthouse, que una vez había sido su refugio silencioso, ahora resonaba con la risa de una niña de 8 años que exploraba cada rincón con la curiosidad insaciable de quien descubre un universo completamente nuevo. Valentina había pasado la primera semana dividiendo su tiempo entre la casita azul con la abuela Carmen y el mundo de lujo de su padre. Alejandro había insistido en que la transición fuera gradual, respetando el vínculo profundo que la niña tenía con la mujer que la había criado. Pero cada noche, cuando llevaba a Valentina de regreso al barrio, sentía como si le arrancaran una parte del corazón. Esta mañana
era diferente. Hoy Valentina se quedaría a vivir permanentemente con él, aunque habían acordado que pasaría todos los fines de semana con la abuela Carmen. La casita azul siempre sería su segundo hogar, y Carmen siempre sería su abuela del corazón. Alejandro estaba nervioso mientras preparaba el desayuno en la cocina de mármol y acero inoxidable que rara vez había usado en sus 8 años viviendo allí. Había contratado cocineras y empleados domésticos durante toda su vida adulta, pero quería hacer algo especial para el primer desayuno oficial de su hija en su nuevo hogar. «Papá, ¿puedo ayudar?», preguntó Valentina, apareciendo en la cocina vestida con un pijama nuevo que él le había comprado. Era de color rosa con pequeños corazones, y aunque era de la mejor calidad, Valentina lo llevaba con la misma naturalidad que sus ropas gastadas del barrio. «Por supuesto, princesa», respondió Alejandro, sintiendo cómo su corazón se derretía cada vez que ella lo llamaba papá. «¿Sabes hacer huevos revueltos?». Valentina se subió a un banco alto para alcanzar la estufa, con los movimientos seguros de alguien que había aprendido a cocinar por necesidad desde muy pequeña. «La abuela Carmen me enseñó», explicó mientras tomaba los huevos con cuidado. Pero nunca había cocinado en una estufa tan elegante. Mientras cocinaban juntos, Alejandro observaba cada gesto de su hija, memorizando la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba pensando, la manera delicada en que manejaba los utensilios. Eran 8 años de pequeños momentos que había perdido para siempre, pero estaba decidido a no perderse ni uno más. «Papá», dijo Valentina mientras removía los huevos en la sartén. «¿Sí, mi amor? ¿Cree que hice bien en aceptar venir a vivir aquí? A veces me siento como si estuviera traicionando a mi mamá y a la abuela Carmen». La pregunta golpeó a Alejandro en un lugar profundo que no sabía que existía. Se agachó para ponerse a la altura de Valentina, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Valentina, escúchame bien», dijo con toda la ternura de la que era capaz. «Tu mamá te amaba más que a nada en el mundo, y lo único que siempre quiso para ti fue que fueras feliz y tuvieras todas las oportunidades que ella no pudo darte». «¿Pero cómo sabe eso?», preguntó Valentina con los ojos llenos de dudas. «Porque», Alejandro buscó las palabras correctas, «porque el último regalo que tu mamá me dejó fuiste tú. Si hubiera querido que no te conociera, habría encontrado la forma de asegurarse de que nunca nos encontráramos, pero llevabas su anillo, trabajabas en el puerto donde yo tenía mi yate. Era como si el destino estuviera cumpliendo su último deseo». Valentina procesó estas palabras con la seriedad que caracterizaba todas sus reflexiones importantes. «¿Y la abuela Carmen no se va a sentir sola?». «La abuela Carmen va a estar bien», le aseguró Alejandro. «De hecho, tengo una sorpresa que espero que te guste». Los ojos de Valentina se iluminaron con curiosidad. «¿Qué sorpresa?». «Después del desayuno vamos a ir a ver a la abuela Carmen. Quiero proponerle algo muy especial». Terminaron de preparar el desayuno juntos, y Alejandro se maravilló de lo natural que se sentía esta rutina doméstica. Durante años, había desayunado solo leyendo reportes financieros o revisando emails urgentes. Ahora, la conversación animada de Valentina sobre sus planes para el día llenaba el silencio que nunca había notado que existía. Después del desayuno, padre e hija se dirigieron al barrio donde vivía la abuela Carmen. Durante el trayecto, Alejandro le explicó a Valentina su plan, y la reacción de emoción pura de la niña confirmó que estaba tomando la decisión correcta. La abuela Carmen estaba regando las plantas del pequeño jardín cuando llegaron. A sus 60 años, la vida había sido dura con ella, pero en las últimas 2 semanas desde que Alejandro había aparecido en sus vidas, había recuperado un brillo en los ojos que parecía perdido para siempre. «Buenos días, abuela», gritó Valentina corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Buenos días, mi niña hermosa», respondió Carmen, abrazándola con la ternura infinita que había definido su relación durante 4 años. Alejandro se acercó más despacio, todavía sintiéndose como un intruso en esta dinámica familiar que había existido mucho antes de que él apareciera. «Doña Carmen», dijo respetuosamente, «¿podríamos hablar un momento?». Carmen asintió, aunque en sus ojos había una preocupación velada. Durante las últimas semanas había vivido con el temor constante de que Alejandro decidiera llevarse a Valentina lejos de ella para siempre.
Se sentaron en el pequeño porche, Valentina entre los dos adultos que más la amaban en el mundo, cada uno representando una parte diferente de su historia. «Doña Carmen», comenzó Alejandro, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «quiero agradecerle todo lo que ha hecho por Valentina. Usted ha sido más que una abuela para ella. Ha sido su madre, su protectora, su mundo entero». Carmen bajó la mirada, incómoda con los elogios. «Solo hice lo que tenía que hacer. Carla me confió lo más precious que tenía. Y lo cuidó perfectamente», continuó Alejandro. «Valentina es extraordinaria, y eso es gracias a usted. Pero ahora quiero proponerle algo». El nerviosismo en la expresión de Carmen era palpable. «¿Qué le parecería si vinieran las dos a vivir conmigo?», preguntó Alejandro, y la sorpresa en los rostros de Carmen y Valentina fue idéntica. «¿Las dos?», repitió Carmen como si no hubiera escuchado bien. «Las dos», confirmó Alejandro. «Tengo una casa grande en las colinas, con un jardín hermoso donde usted podría tener todas las plantas que quisiera. Valentina necesita estabilidad, y la estabilidad para ella significa tenerla a usted cerca». Valentina saltó de emoción. «Abuela, podríamos estar todos juntos». Pero Carmen negó con la cabeza, aunque había lágrimas en sus ojos. «Señor Alejandro, usted es muy generoso, pero yo no pertenezco a ese mundo. Soy una mujer simple, sin educación. Usted pertenece donde esté Valentina», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Y Valentina pertenece conmigo. Por lo tanto, usted también pertenece conmigo». La lógica simple pero profunda de esa declaración dejó a Carmen sin palabras. «Además», continuó Alejandro, «tengo mucho que aprender sobre ser padre, y usted ha demostrado ser la mejor madre que Valentina podría haber tenido. La necesito, doña Carmen». «Los necesito a las dos». La vulnerabilidad en la voz de este hombre poderoso que le pedía ayuda para criar a su propia hija conmovió a Carmen profundamente. «¿Está seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Alejandro sin dudar. 3 días después, una pequeña caravana de camiones de mudanza subía por las colinas hacia la nueva casa que Alejandro había comprado especialmente para su familia recién formada. No era un palacio como la mansión donde había crecido, sino una casa de estilo colonial con jardines amplios, habitaciones cálidas llenas de luz natural y espacios diseñados para la vida familiar, no para impresionar a los visitantes. Valentina corría de habitación en habitación, explorando cada rincón de su nuevo hogar, mientras Carmen supervisaba la colocación de sus pocas pertenencias con la dignidad silenciosa que la caracterizaba. Alejandro observaba todo desde la terraza principal, sintiendo una paz que no había experimentado en toda su vida adulta. «Es perfecto, papá», declaró Valentina, apareciendo a su lado con las mejillas sonrosadas por la excitación. «¿Te gusta tu habitación?», preguntó él. Valentina había escogido una habitación en el segundo piso que tenía grandes ventanas con vista al jardín y suficiente espacio para instalar un pequeño taller donde pudiera trabajar en sus proyectos de mecánica. «Me encanta, pero lo que más me gusta es que la abuela Carmen está justo al lado». Alejandro sonrió. Había sido decisión de Valentina que Carmen tuviera la habitación contigua a la suya, conectadas por una puerta interior que podían dejar abierta cuando quisieran. «¿Y sabes qué es lo mejor de todo?», continuó Valentina. «¿Qué, princesa?». «Que por primera vez en mi vida tengo una familia completa». Las palabras de su hija golpearon a Alejandro con una fuerza emocional que lo sorprendió. Él también se sentía completo por primera vez, pero no había procesado que Valentina había vivido toda su corta vida sintiéndose incompleta, sabiendo que le faltaba una pieza fundamental del rompecabezas familiar. Esa noche, durante la primera cena en su nueva casa, Alejandro observó la interacción entre Valentina y Carmen, notando los pequeños rituales que habían desarrollado durante años de convivencia. La forma en que Carmen cortaba automáticamente la comida de Valentina en pedazos pequeños, como Valentina se aseguraba de que Carmen tuviera suficiente agua en su vaso, las miradas cómplices que intercambiaban cuando algo les parecía divertido. «Doña Carmen», dijo Alejandro durante el postre, «tengo que pedirle un favor muy importante». Carmen alzó la vista, siempre lista para ayudar. «Quiero que me enseñe a ser el padre que Valentina se merece». La petición era tan humilde, tan genuina,
que Carmen sintió cómo su último vestigio de desconfianza hacia este hombre poderoso se desvanecía completamente. «Usted ya lo está haciendo», respondió suavemente. «Solo tiene que seguir su corazón». «Pero hay tantas cosas que no sé», insistió Alejandro. «No sé qué hacer cuando tiene pesadillas, no sé cómo trenzar su cabello, no sé cuáles son sus comidas favoritas. Se aprende día a día», lo tranquilizó Carmen. «El amor se aprende viviendo». Valentina escuchaba esta conversación con una seriedad que superaba su edad, comprendiendo instintivamente que estaba presenciando algo importante. Dos adultos que la amaban trabajando juntos para darle la mejor vida posible. «Papá», dijo finalmente, «¿puedo contarle algo?» «Siempre puedes contarme cualquier cosa, mi amor». Cuando era más pequeña, solía inventar historias sobre mi papá. Imaginaba que era un pirata, o un astronauta, o un superhéroe que estaba en una misión muy importante, y por eso no podía estar conmigo. Alejandro sintió una punzada de dolor al imaginar a su pequeña hija inventando explicaciones fantásticas para justificar su ausencia. «¿Y ahora?», preguntó con voz suave. «Ahora creo que mi historia favorita se hizo realidad», respondió Valentina con una sonrisa radiante. «Porque mi papá sí resultó ser una especie de superhéroe. No usa capa, pero tiene el poder de cambiar vidas». Las lágrimas que Alejandro había estado conteniendo durante toda la cena finalmente rodaron por sus mejillas. En 8 años de vida, su hija había desarrollado una sabiduría emocional y una capacidad de perdón que lo humillaban y lo inspiraban al mismo tiempo. «Valentina», murmuró, levantándose para abrazarla, «tú eres quien tiene superpoderes. Tienes el poder de sanar corazones rotos». Carmen observaba esta escena desde su lugar en la mesa, limpiándose discretamente las lágrimas con la servilleta. Había criado a Valentina preguntándose constantemente si había tomado las decisiones correctas, si estaba dándole todo lo que necesitaba. Ahora, viendo la forma natural en que padre e hija se conectaban, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Después de la cena establecieron una nueva rutina que se convertiría en sagrada en su hogar. Alejandro leyó un cuento a Valentina antes de dormir, algo que nunca había hecho en su vida, pero que se sintió sorprendentemente natural. Carmen se quedó sentada en una silla cerca de la cama, escuchando la voz profunda de Alejandro, dando vida a personajes de Fairy Tail, viendo cómo los ojos de Valentina se cerraban lentamente mientras se sentía segura entre las dos personas que más la amaban. «Buenas noches, princesa», susurró Alejandro besando su frente. «Buenas noches, abuela», murmuró Valentina, extendiendo su mano hacia Carmen. «Buenas noches, mi tesoro», respondió Carmen, apretando suavemente la pequeña mano. «¿Papá?», dijo Valentina con los ojos ya cerrados. «Sí, gracias por encontrarme». «Gracias a ti por encontrarme a mí», respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Esa noche, por primera vez en 9 años, Alejandro durmió profundamente, sin pesadillas, sin insomnio, sin el vacío constante que había definido su existencia. En la habitación de al lado, Carmen también dormía en paz, sabiendo que había cumplido la promesa que le había hecho a Carla en su lecho de muerte: mantener a Valentina segura hasta que pudiera encontrar su lugar en el mundo. Y en la habitación entre las dos, Valentina soñaba con motores de barco y aventuras en alta mar, pero por primera vez en sus 8 años de vida, no estaba sola en sus sueños. Tenía un padre que la amaba y una abuela que la había criado, y finalmente entendía lo que significaba tener una familia completa. Los días que siguieron establecieron un ritmo de vida que ninguno de los tres había experimentado antes. Alejandro modificó completamente sus horarios de trabajo para estar presente en los momentos importantes. Llevaba a Valentina a la escuela por las mañanas, almorzaban juntos cuando era posible, y las noches eran sagradas para la familia. Carmen floreció en su nuevo entorno de una manera que sorprendió a todos. El jardín de la nueva casa se convirtió en su reino personal, donde cultivaba vegetales y flores con la maestría que había desarrollado durante años de hacer milagros en espacios pequeños. Alejandro había contratado jardineros profesionales, pero Carmen prefería trabajar la tierra con sus propias manos, y pronto los empleados aprendieron a seguir sus instrucciones en lugar de dirigir el proyecto. Valentina, por su parte, se adaptó a su nueva escuela privada con la misma facilidad
con la que se había adaptado a todo en su vida. Sus maestros pronto descubrieron que tenían a una estudiante extraordinaria que no solo era brillante académicamente, sino que poseía una inteligencia práctica y una madurez emocional que superaba por mucho su edad. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en Alejandro. El hombre que había construido un imperio basado en la ambición y el control, ahora encontraba su mayor satisfacción en los momentos simples. Ayudar a Valentina con la tarea, escuchar sus historias sobre el día en la escuela, enseñarle sobre el mundo de los negocios, adaptado a su nivel de comprensión. Una tarde, 3 semanas después de mudarse a la nueva casa, Alejandro llegó del trabajo para encontrar a Valentina y Carmen en el garaje, trabajando en un proyecto que lo dejó sin palabras. Habían desmontado completamente el motor de su podadora de césped y lo estaban reconstruyendo desde cero. «¿Qué están haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Enseñándole a la abuela Carmen lo que me enseñó mi abuelo», explicó Valentina, con las manos cubiertas de grasa y una sonrisa orgullosa. Ella nunca había trabajado con motores, pero tiene manos muy hábiles. Carmen se sonrojó con el elogio, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos que Alejandro nunca había visto antes. «¿Te gusta, doña Carmen?», preguntó. «Es relajante», admitió Carmen, «y me gusta aprender cosas nuevas. Valentina es una maestra muy paciente». Alejandro observó a su hija, explicando con seriedad científica cómo funcionaba cada componente del motor, usando términos técnicos que había aprendido de su abuelo fallecido. Era un puente generacional hermoso, conocimiento pasado de abuelo a nieta y ahora de nieta a abuela adoptiva. «¿Papá quiere aprender también?», preguntó Valentina. Alejandro nunca había mostrado interés en la mecánica. Su mundo había sido siempre de oficinas climatizadas, trajes caros y reuniones en salas de juntas, pero la expectativa esperanzada en los ojos de su hija hizo que la decisión fuera fácil. «Me encantaría aprender», respondió, quitándose la chaqueta del traje y arremangándose la camisa. Lo que siguió fue una de las tardes más satisfactorias de la vida de Alejandro. Valentina y Carmen le enseñaron los conceptos básicos de la mecánica, y él descubrió que tenía una aptitud natural para entender cómo funcionaban las cosas cuando se lo explicaban desde cero. Más importante aún, descubrió la alegría pura de crear y reparar con las manos, algo que nunca había experimentado en su mundo de transacciones abstractas. «Lo está haciendo muy bien, papá», lo animó Valentina cuando él logró instalar correctamente una pieza complicada. «Tengo una buena maestra», respondió Alejandro, despeinando cariñosamente el cabello de su hija. Esa noche, durante la cena, Carmen hizo una observación que sorprendió a todos. «Señor Alejandro», dijo usando el tono formal que aún conservaba a pesar de vivir en su casa, «creo que Carla estaría muy orgullosa del hombre en que se ha convertido». La mesa se quedó en silencio. Era la primera vez que Carmen mencionaba a Carla directamente desde que habían comenzado a vivir juntos. «¿Usted cree?», preguntó Alejandro con voz suave. «Estoy segura», respondió Carmen con convicción. «Ella siempre decía que usted tenía un corazón bueno, pero que estaba enterrado bajo demasiadas expectativas de otros. Verlo ahora, viendo cómo ama a Valentina, cómo se ha hecho cargo de nosotras, sé que este es el hombre del que ella se enamoró». Valentina escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle sobre la madre que apenas recordaba. «¿Cómo era mi mamá, abuela?», preguntó, una pregunta que había estado evitando durante semanas. Carmen sonrió con nostalgia. «Tu mamá era como tú, mi niña. Inteligente, bondadosa, valiente, tenía una risa que iluminaba cualquier habitación, y cuando amaba a alguien, lo amaba con todo su corazón». «¿Me amaba a mí?», preguntó Valentina, con la vulnerabilidad natural de una niña que había perdido a su madre tan pequeña. «Te amaba más que a su propia vida», respondió Carmen sin dudar. «Cada día de los 4 años que viviste con ella, te decía que eras su milagro más grande». Alejandro observaba esta conversación con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque Carmen estaba compartiendo memorias preciosas de Carla con Valentina, y dolor porque estas eran conversaciones que él debería haber estado teniendo durante años. «¿Y amaba a papá?», preguntó Valentina, mirando entre Carmen y Alejandro. «Lo amaba tanto que su último deseo fue que algún día ustedes se encontraran», respondió Carmen mirando directamente a Alejandro.
Ella sabía que usted sería un padre maravilloso si tuviera la oportunidad. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Alejandro y Carmen se quedaron en la terraza, compartiendo un té y hablando de Carla por primera vez desde que se conocieron. «Doña Carmen», dijo Alejandro, «hay algo que necesito preguntarle y necesito que sea completamente honesta conmigo». Carmen asintió, preparándose para cualquier cosa. «Carla me perdonaría por no haberlas encontrado antes». La pregunta salió cargada de años de culpa y autorrecriminación. Carmen lo estudió durante un largo momento antes de responder. «Señor Alejandro», dijo finalmente, «Carla nunca lo culpó. Hasta el final ella entendía que usted había sido manipulado igual que ella. Su único pesar era que Valentina creciera sin conocer al padre que la habría amado tanto. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque...» Carmen sonrió tristemente. «Ella me hizo prometer que si alguna vez usted aparecía en nuestras vidas, yo haría todo lo posible para ayudarlos a conectarse. Alejandro es un buen hombre», me decía. «Si algún día encuentra a Valentina, necesitará ayuda para aprender a ser padre. Prométeme que lo ayudarás». La revelación golpeó a Alejandro como un relámpago. Incluso en sus últimos días, Carla había estado pensando en él, planeando para un futuro que no viviría para ver. «Así que», continuó Carmen, «estoy cumpliendo la última promesa que le hice a mi niña. La estoy ayudando a ser el padre que ella siempre supo que podía ser». Alejandro sintió que el último peso de culpa que había cargado durante años finalmente se levantaba de sus hombros. Carla lo había perdonado, había confiado en él incluso en la muerte, y ahora tenía la oportunidad de honrar esa confianza, siendo el padre que Valentina se merecía. «Gracias, doña Carmen», murmuró, «por todo, por cuidar a Valentina, por darme esta oportunidad, por ayudarme a entender que el amor no se mide en años, sino en momentos». «Gracias a usted», respondió Carmen, «por devolverle a esta familia la estabilidad que Carla siempre quiso para su hija». Esa noche, Alejandro se durmió sabiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como el heredero de un imperio empresarial, no como el hombre más rico de la ciudad, sino como el padre de Valentina y el protector de la pequeña familia que el destino había puesto en sus manos. En su habitación, Valentina soñaba con su madre, pero por primera vez, los sueños no eran tristes. En ellos, Carla sonreía mientras observaba a su hija y al hombre que había amado finalmente juntos, cumpliendo el sueño que había llevado en su corazón hasta el último día de su vida. Un año había pasado desde aquel día fatídico en el puerto, cuando Valentina, una niña de 8 años con manos de oro, había reparado no solo el motor del yate de Alejandro, sino también su corazón destrozado. Ahora de pie en la cubierta del Esperanza Dorada, completamente restaurado y reluciente bajo el sol de la mañana, padre e hija se preparaban para el viaje más importante de sus vidas. Valentina, ahora de 9 años, había crecido no solo en estatura, sino en confianza y sabiduría. Su cabello castaño, que una vez estuvo siempre despeinado por el trabajo en el puerto, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros, pero sus manos seguían siendo las mismas manos milagrosas que podían hacer cantar a cualquier motor. El anillo dorado de su madre había sido ajustado por el mejor joyero de la ciudad para que le quedara perfecto, y brillaba en su dedo como un recordatorio constante del amor que los había unido. Alejandro observaba a su hija, mientras ella revisaba meticulosamente cada sistema del yate antes de zarpar. En este año juntos, había aprendido que Valentina no era solo una niña prodigio en mecánica, sino una perfecta combinación de la inteligencia práctica de su abuelo materno y la determinación empresarial que había heredado de él. A los 9 años, ya hablaba con fluidez sobre ingeniería naval, había diseñado mejoras para varios sistemas del yate y soñaba con estudiar en las mejores universidades marítimas del mundo. «Todo listo, capitán», anunció Valentina con una sonrisa radiante, haciendo el saludo militar que habían convertido en su tradición personal. «Gracias, primera oficial», respondió Alejandro con la misma solemnidad fingida que siempre los hacía reír a los dos. Hoy no era un día cualquiera, era el primer aniversario del día en que se encontraron, y Alejandro había planeado algo muy especial. Iban a navegar hasta el lugar exacto donde Carla había crecido, un pequeño pueblo costero a 3 horas de navegación,
donde había un cementerio con vista al mar, donde descansaban los restos de la mujer que los había unido para siempre. Carmen no había venido en este viaje. A sus 61 años se había convertido en el pilar emocional de la familia, pero había insistido en que este viaje era algo que padre e hija necesitaban hacer solos. «Que vayan a hablar con Carla», había dicho esa mañana mientras preparaba el almuerzo que llevarían. «Díganle cómo han crecido juntos. Ella necesita saberlo». La casa en las colinas se había convertido en un verdadero hogar durante este año. Carmen había transformado el jardín en un paraíso de flores y vegetales. Valentina había establecido un taller completo en el garaje donde trabajaba en proyectos cada vez más ambiciosos, y Alejandro había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en risas compartidas durante las cenas familiares. Su empresa también había cambiado. Alejandro había usado su influencia y recursos para crear un programa de becas para niños talentosos de familias humildes, especialmente aquellos con aptitudes técnicas y científicas. El programa Carla Morales ya había ayudado a más de 50 niños a acceder a educación de calidad y se había convertido en el proyecto más importante de su vida después de Valentina. Mientras el yate se alejaba del puerto deportivo, Valentina se acercó a su padre, que estaba al timón con la concentración de alguien que había aprendido a navegar específicamente para este día. «Papá», dijo apoyándose contra la barandilla, «¿cree que mi mamá nos puede ver desde donde está?». Era una pregunta que había hecho muchas veces durante el año, especialmente en momentos importantes como su primer día en la nueva escuela, cuando ganó el premio de ciencias de su grado, o cuando logró reparar su primer motor de verdad sin ayuda de nadie. «Estoy seguro de que nos ve», respondió Alejandro como siempre. «Y estoy seguro de que está orgullosa de la niña extraordinaria en la que te has convertido». «¿Y está orgullosa de usted también?», preguntó Valentina con la perspicacia que siempre lo sorprendía. Alejandro consideró la pregunta seriamente. Durante este año había cambiado de maneras que nunca creyó posibles. El hombre frío y calculador que construía imperios sin considerar el costo humano había desaparecido. En su lugar había nacido alguien que entendía que el éxito real se medía en el bienestar de las personas que amaba. «Creo que finalmente se ha convertido en el hombre del que ella se enamoró», respondió honestamente. «Me tomó un año entero con su hija extraordinaria darme cuenta de qué es lo que realmente importa en la vida». Valentina sonrió y tomó la mano libre de su padre. En sus palmas callosas por el trabajo con herramientas, Alejandro podía sentir toda la fuerza y determinación que había heredado de generaciones de trabajadores honestos. «Papá, ¿puedo preguntarle algo que siempre quise saber?» «Todo lo que quieras, princesa». «¿Qué habría pasado si nunca nos hubiéramos encontrado en el puerto? ¿Habría sido feliz con su vida anterior?». La pregunta golpeó a Alejandro como una ola fría. Durante años antes de conocer a Valentina, había creído que era feliz. Tenía dinero, poder, respeto, todo lo que la sociedad consideraba éxito. Pero ahora, después de un año de verdadera felicidad, podía ver claramente lo vacía que había sido esa existencia. «No», respondió sin dudar. «Habría seguido siendo rico, pero habría estado muerto por dentro. Tú me devolviste la vida, Valentina. Me enseñaste que tener todo el dinero del mundo no significa nada si no tienes a alguien especial con quien compartirlo, como mi mamá le enseñó hace muchos años». «Exactamente como tu mamá me enseñó hace muchos años», confirmó Alejandro. «Ella me mostró por primera vez qué era el amor verdadero y tú me recordaste cómo se siente». El viaje continuó en un silencio contemplativo mientras padre e hija observaban la costa desfilar ante ellos. El mar estaba perfectamente calmo, como si la naturaleza misma hubiera conspirado para hacer este día especial. Gaviotas volaban alrededor del yate y de vez en cuando delfines aparecían junto a la embarcación, saltando con la alegría pura que Alejandro había aprendido a reconocer en los momentos felices de Valentina. Después de 2 horas de navegación, comenzaron a ver el pueblo costero donde había nacido Carla. Era un lugar simple y hermoso, con casas de colores pastel construidas en una colina que descendía suavemente hacia una playa de arena dorada. Barcos pesqueros pequeños estaban anclados en la bahía, y se podía oír el sonido de las campanas de una iglesia antigua que coronaba la colina más alta. «Es hermoso»,
murmuró Valentina, observando el lugar donde su madre había pasado su infancia. Tu mamá me trajo aquí una vez, recordó Alejandro, su voz cargada de nostalgia. Me dijo que algún día quería traer a nuestros hijos para que conocieran de dónde venía. ¿Y ahora está cumpliendo esa promesa? Ahora estoy cumpliendo esa promesa, confirmó Alejandro. Anclaron el yate en la bahía y tomaron el bote auxiliar para llegar a la playa. Valentina había traído un ramo de rosas blancas que ella misma había crecido en el jardín de Carmen, y Alejandro llevaba una carta que había escrito para Carla, contándole todo lo que había pasado durante este año extraordinario. El cementerio estaba ubicado en una colina con vista al mar, un lugar sereno donde las tumbas estaban rodeadas de flores silvestres que crecían libremente. La tumba de Carla era simple pero bien cuidada, con una lápida de mármol blanco que decía: Carla Morales, madre amada, que descanses en el amor eterno. Valentina se acercó primero, colocando cuidadosamente las rosas sobre la tumba. Se arrodilló en la hierba y tocó suavemente las letras del nombre de su madre. «Hola, mamá», susurró con una voz que apenas era audible. «Te traje a papá». Finalmente están juntos otra vez. Alejandro se arrodilló junto a su hija, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era la primera vez que visitaba la tumba de Carla, la primera vez que tenía la oportunidad de despedirse de la mujer que había amado más que a su propia vida. «Carla», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «siento mucho haber tardado tanto en encontrar a nuestra hija. Siento mucho que hayas muerto creyendo que no me importaban ustedes dos». Valentina tomó la mano de su padre, dándole la fuerza para continuar. «Pero quiero que sepas que Valentina es la persona más extraordinaria que he conocido. Es inteligente como tú, valiente como tú, y tiene un corazón tan grande como el tuyo. Ha transformado mi vida de maneras que nunca creí posibles». Alejandro sacó la carta que había escrito y comenzó a leerla en voz alta, contándole a Carla sobre el primer año de vida familiar. Le habló sobre las tardes haciendo tareas juntos, sobre las noches leyendo cuentos, sobre las mañanas preparando desayuno en equipo. Le contó sobre Carmen y cómo había florecido en su nueva vida, sobre los proyectos de Valentina en el taller, sobre los planes para el futuro. «Y quiero que sepas», continuó, su voz ganando fuerza, «que he usado mi fortuna para crear oportunidades para otros niños como Valentina. Niños talentosos, que nacieron en la pobreza, pero que merecen todas las oportunidades del mundo. Lo llamé el programa Carla Morales, porque todo lo bueno que he hecho en este año ha sido inspirado por el amor que me enseñaste». Valentina escuchaba cada palabra con atención, aprendiendo más sobre la profundidad del amor entre sus padres con cada frase que su padre dirigía a la tumba. «Mamá», dijo Valentina cuando su padre terminó de leer la carta, «quiero que sepas que papá es exactamente como tú me dijiste que sería. Es bueno y cariñoso, y me hace sentir segura todos los días. Y la abuela Carmen dice que cuando sonrío, me veo exactamente como tú». El viento del mar sopló suavemente entre los árboles del cementerio, como si fuera una respuesta de Carla a las palabras de su familia. Alejandro y Valentina permanecieron allí durante más de una hora, hablándole a Carla sobre sus sueños, sus planes, sus esperanzas para el futuro. «Papá», dijo Valentina finalmente. «Sí, mi amor. ¿Cree que mamá quería que fuéramos felices? Creo que tu mamá lo único que siempre quiso fue que fuéramos una familia», respondió Alejandro. «Y ahora lo somos». Cuando finalmente se levantaron para regresar al yate, Valentina se detuvo una última vez frente a la tumba. «Mamá, voy a seguir usando tu anillo todos los días», prometió, «para recordar que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma». El viaje de regreso fue diferente al de la ida. Había una paz en ambos que no había estado allí antes, como si finalmente hubieran cerrado un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Valentina se había quedado dormida en el sofá del salón principal, agotada emocionalmente por el día, y Alejandro navegaba en silencio mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte. Fue entonces cuando tomó la decisión que había estado considerando durante meses. Cuando llegaron de regreso al puerto deportivo, Valentina se despertó y ayudó a amarrar el yate con la eficiencia de una marinera experimentada. Mientras caminaban por el muelle hacia el automóvil, Alejandro se detuvo frente a la oficina del capitán del puerto. «Valentina», dijo,
Hay algo que quiero hacer y necesito tu permiso. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Qué, papá? Quiero cambiar el nombre del yate. Los ojos de Valentina se iluminaron con comprensión inmediata. ¿A qué nombre quiere cambiarlo? Carla y Valentina, respondió Alejandro. Porque las dos mujeres más importantes de mi vida merecen navegar juntas para siempre. Valentina sonrió con una alegría tan pura que iluminó todo el muelle. A mamá le encantaría eso. ¿Entonces estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, declaró Valentina solemnemente, pero con una condición. ¿Cuál? Que el próximo año, cuando volvamos a visitar a mamá, llevemos a la abuela Carmen con nosotros. Ella también formó parte de esta historia. Alejandro levantó a su hija en sus brazos, maravillado una vez más por la sabiduría emocional de esta niña extraordinaria que había cambiado su vida para siempre. Trato hecho, primera oficial, dijo, usando su título favorito para ella. 6 meses después, en una ceremonia simple pero emotiva en el puerto, el yate fue oficialmente rebautizado como Carla y Valentina, en presencia de Carmen, de varios amigos que habían llegado a formar parte de su círculo familiar y de algunos de los niños que habían sido beneficiados por el programa Carla Morales. Valentina, ahora de 9 años y medio, había crecido aún más en confianza y habilidades. Había ganado el primer lugar en la Feria de Ciencias de su escuela, con un proyecto sobre motores marinos sostenibles. Había comenzado a tomar clases de navegación avanzada y soñaba con estudiar ingeniería naval en la universidad. Pero más importante que todos sus logros académicos, había desarrollado una personalidad que combinaba perfectamente la humildad que había aprendido de Carmen con la determinación que había heredado de Alejandro. Carmen, por su parte, se había convertido en algo más que una abuela. Era la matriarca de la familia, la sabiduría que guiaba las decisiones importantes, la fuente de estabilidad emocional que todos necesitaban. Su jardín había sido fotografiado para revistas de arquitectura paisajística, pero ella seguía preferencia trabajar la tierra con sus propias manos, enseñando a Valentina que la verdadera riqueza venía del trabajo honesto y el amor compartido. Alejandro había experimentado la transformación más radical de todos. El empresario despiadado había desaparecido completamente, reemplazado por un hombre que medía el éxito en sonrisas en lugar de cifras. Había reestructurado completamente su empresa para enfocarse en proyectos que beneficiaran a las comunidades. Había establecido más programas sociales y había descubierto que dar generaba mucha más satisfacción que acumular. Pero quizás el cambio más significativo había sido en su relación con su madre. Esperanza Mendoza había luchado inicialmente contra la presencia de Valentina en la familia, aferrada a sus prejuicios de clase y su obsesión con el estatus social. Pero la personalidad irresistible de Valentina había logrado algo que parecía imposible. Había ablandado el corazón de hierro de su abuela paterna. La primera vez que Esperanza vio a Valentina reparar un reloj antiguo que había pertenecido al abuelo de Alejandro, algo había cambiado en sus ojos. La precisión, la delicadeza, la reverencia con la que la niña trataba cada pieza, había despertado un respeto grudging que gradualmente se había transformado en afecto genuino. Es una Mendoza de verdad, había admitido Esperanza después de varios meses de convivencia forzada. Tiene la inteligencia de la familia, pero también tiene algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo: humildad. Ahora, 1 año y medio después del encuentro en el puerto, Esperanza visitaba regularmente la casa en las colinas, trayendo regalos apropiados para una niña de 9 años, libros técnicos, herramientas pequeñas, kits de ciencia, en lugar de los vestidos de princesa que había insistido en regalar al principio. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín para el almuerzo semanal que se había convertido en tradición, Valentina hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Tengo algo importante que decirles», declaró con la seriedad que reservaba para las decisiones importantes. Todos dejaron de comer y la miraron con atención. «He estado pensando mucho sobre el futuro», continuó, «y he decidido qué quiero estudiar cuando sea grande». «¿Ingeniería naval?», preguntó Alejandro, asumiendo lo obvio. «No», respondió Valentina, sorprendiendo a todos. «Quiero estudiar ingeniería naval y administración de empresas». Carmen frunció el ceño con confusión. «¿Por qué las dos cosas, mi niña?» «Porque»,
explicó Valentina con la lógica clara que caracterizaba todos sus planes. Quiero diseñar barcos más eficientes y sostenibles, pero también quiero dirigir una empresa que los construya de manera ética, como lo que papá está haciendo ahora, pero específicamente para la industria naval. Alejandro sintió que su corazón se expandía con orgullo. Su hija no solo había heredado su talento para los negocios, sino que quería usarlo para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y sabes dónde quieres estudiar?, preguntó Esperanza, que había desarrollado un interés genuino en la educación de su nieta. He estado investigando, respondió Valentina, y creo que el MIT en Estados Unidos tiene el mejor programa combinado. Pero antes quiero estudiar español perfectamente, porque quiero que nuestra empresa ayude a comunidades en toda Latinoamérica. El silencio que siguió fue de admiración pura. Aquí estaba una niña de 9 años y medio que ya tenía un plan de vida completo, basado no en ambición personal, sino en el deseo de usar sus talentos para ayudar a otros. ¿Y cómo piensas pagar el MIT?, preguntó Alejandro con curiosidad, aunque sabía que el dinero no sería un problema. Con una beca, respondió Valentina sin dudar. Quiero ganarme mi lugar por mérito, no por dinero. Además, si consigo una beca, eso significa que hay dinero disponible para ayudar a otro niño que lo necesite. Carmen comenzó a llorar suavemente, abrumada por la bondad innata de la niña que había ayudado a criar. Incluso Esperanza se limpió discretamente los ojos con la servilleta. ¿Y si no consigues la beca?, preguntó Esperanza. Entonces estudiaré en la mejor universidad que me acepte con beca, respondió Valentina pragmáticamente. El lugar no es lo importante. Lo importante es aprender lo suficiente para hacer una diferencia real. Esa noche, después de que Esperanza se fuera y Carmen se retirara a su habitación, Alejandro y Valentina se quedaron en el jardín, observando las estrellas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, princesa?, preguntó Alejandro. ¿Qué, papá? Que tienes las manos de tu abuelo, la inteligencia de tu madre y el corazón más bondadoso que he conocido. ¿Y qué heredé de usted?, preguntó Valentina con curiosidad. Alejandro consideró la pregunta seriamente. La determinación para lograr lo que te propones, respondió finalmente. Pero tú la usas mejor que yo. Yo la usé para acumular dinero. Tú la quieres usar para cambiar el mundo. ¿No es lo mismo que usted está haciendo ahora con el programa Carla Morales? Sí, admitió Alejandro, pero tú me enseñaste a hacerlo. Antes de conocerte, nunca se me había ocurrido que el dinero podría servir para algo más que ganar más dinero. Valentina se acurrucó contra su padre, contemplando el futuro con la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y qué quería lograr. Papá, dijo finalmente, ¿cree que cuando sea grande vamos a seguir siendo tan cercanos como ahora? Espero que sí, respondió Alejandro honestamente. Pero incluso si tu vida te lleva lejos de aquí, siempre serás mi princesa y siempre podrás contar conmigo para lo que necesites. ¿Y usted podrá contar conmigo? Siempre, prometió Alejandro. Ahora y para siempre. 5 años después, Valentina Morales Mendoza se convirtió en la estudiante más joven en ser aceptada en el programa combinado de Ingeniería Naval y Administración de Empresas del MIT. Había conseguido una beca completa basada en sus méritos académicos y un ensayo sobre sostenibilidad marina que había impresionado al comité de admisiones. El día de su graduación de secundaria, toda la familia estaba presente. Alejandro, rebosante de orgullo paternal, Carmen, ahora de 66 años, pero más vital que nunca, Esperanza, que había desarrollado una relación genuinamente cercana con su nieta extraordinaria, y en espíritu Carla, cuyo anillo dorado brillaba en el dedo de Valentina como una bendición eterna. El Carla y Valentina estaba anclado en el puerto, listo para el viaje de celebración que habían planeado. Pero antes de zarpar, Valentina tenía una última sorpresa para su familia. Antes de ir a Estados Unidos, anunció durante la cena de celebración, «Quiero hacer un último viaje en nuestro yate. Quiero visitar puertos pequeños en toda la costa, documentando las necesidades de las comunidades pesqueras. Va a ser mi proyecto de investigación para el primer año en el MIT». «¿Y cómo piensas documentar todo eso?», preguntó Carmen. Valentina sonrió con la misma sonrisa traviesa que había cautivado a su padre el día que se conocieron.
Voy a reparar motores de barcos pesqueros gratis, mientras hablo con los pescadores sobre sus necesidades. Es la mejor manera de entender realmente los problemas que quiero resolver como ingeniera. Alejandro se rió, reconociendo en su hija la misma combinación de idealismo y pragmatismo que había enamorado de Carla tantos años atrás. ¿Y necesitas un capitán para ese viaje de investigación?, preguntó. Necesito al mejor capitán que conozco, respondió Valentina. Y también necesito al mejor socio de negocios que conozco. Porque cuando regrese del MIT, vamos a construir juntos esa empresa que va a cambiar el mundo. ¿Morales Mendoza Ingeniería Naval?, sugirió Alejandro. Mendoza Morales, corrigió Valentina. El orden alfabético es importante. Toda la familia se rió, reconociendo la lógica impecable de Valentina incluso en los detalles más pequeños. Esa noche, mientras la familia navegaba bajo un cielo estrellado, Alejandro observó a su hija al timón del Carla y Valentina, navegando con la confianza de alguien que había nacido para el mar. A los 17 años, Valentina había crecido hasta convertirse en una joven extraordinaria que combinaba brillantez técnica con compasión humana, ambición personal con responsabilidad social. El anillo de Carla brillaba en su dedo mientras manejaba el timón, y Alejandro supo con certeza absoluta que su esposa había estado guiando cada paso de este viaje increíble. Desde el día que una niña de 8 años había reparado su motor hasta este momento, navegando hacia un futuro lleno de promesas, todo había sido parte del plan de una mujer que había amado tanto que incluso la muerte no había podido romper los lazos que había creado. ¿En qué piensa, papá?, preguntó Valentina notando su expresión contemplativa. Pienso en tu madre, respondió Alejandro honestamente. Pienso en cómo logró reunirnos a pesar de todo. Pienso en que el amor verdadero realmente puede mover montañas, o en nuestro caso, reparar motores. Valentina sonrió, tocando inconscientemente el anillo dorado. Creo que mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me enseñó a llevarlo. Sabía que algún día usted lo vería y sabría quién era yo. Tu madre era la mujer más inteligente que he conocido, concordó Alejandro. Bueno, la segunda más inteligente. La primera eres tú. Papá, dijo Valentina con fingida exasperación. Sabemos que la abuela Carmen es más inteligente que todos nosotros juntos. Carmen, que había estado escuchando desde su silla encubierta, se rió con el sonido musical que había llenado su hogar durante años. La inteligencia se hereda, declaró, pero la sabiduría se aprende. Y ustedes dos han aprendido la lección más importante de todas. ¿Cuál?, preguntaron padre e hija al unísono. Que la familia no se define por la sangre, respondió Carmen con la profundidad que siempre caracterizaba sus observaciones más importantes, sino por el amor que elegimos compartir. Y ustedes han elegido bien. Mientras el Carla y Valentina navegaba hacia el futuro, llevando a bordo una familia unida por el destino pero fortalecida por la elección, las estrellas brillaban sobre ellos como bendiciones. En algún lugar entre el cielo y el mar, Carla Morales sonreía, sabiendo que su último regalo había sido el más perfecto de todos. Había dado a dos corazones solitarios la oportunidad de encontrarse y completarse mutuamente. El anillo dorado siguió brillando, un círculo eterno de amor que había sobrevivido a la muerte, había vencido a la separación y había creado una familia que duraría para siempre. Y en el puerto que se alejaba lentamente detrás de ellos, las luces parpadeaban como estrellas terrestres, marcando el lugar donde una niña de 8 años había reparado mucho más que un motor. Había reparado 2 vidas, había sanado 2 corazones y había demostrado que los milagros más grandes a menudo vienen en los paquetes más pequeños. El futuro se extendía ante ellos como el océano infinito, lleno de posibilidades, aventuras y sueños por cumplir. Pero ya no navegaban solos. Tenían el uno al otro, tenían a Carmen, tenían el amor eterno de Carla y tenían la certeza de que juntos podían superar cualquier tormenta y alcanzar cualquier puerto. El Carla y Valentina siguió navegando hacia el amanecer, llevando a bordo no solo una familia, sino la prueba viviente de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y encuentra nuevas formas de florecer.